Quinta lección de catequesis fundamental. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a nuestra quinta lección de catequesis fundamental, donde hoy pues nos enchufamos nuevamente en el capítulo 2 del documento, en la página 14, donde vamos a dar continuidad a los principios generales de la catequesis. Ya vimos en la clase anterior dos elementos básicos de los principios fundamentales de la catequesis. Un principio antropológico, que es un principio humanístico, y un principio teológico, pues por supuesto que la palabra teología ya sabemos. Los principios generales que reflexionábamos también, así como para hacer una conexión con lo que continúa. Los principios generales son de que la catequesis debe ser fiel, debe transmitirse la fe en esas dos dimensiones, humana y teológica, y también equilibrar el uso de estos criterios teológicos y humanísticos. La adaptación de la catequesis o su inculturación, y también un principio básico es darle prioridad al catequista al resto de los elementos. Muy bien. Número 2 de estos principios fundamentales de la catequesis. El número 2 es principios catequísticos para conseguir el objetivo de una completa educación en la fe. Fíjense ustedes entonces que la catequesis debe ser completa. Una catequesis a media es transmitir la fe a medias, es dar a conocer a Dios a media, es dar a conocer el misterio del amor de Cristo a media, y no puede ser así. Entonces el principio es para conseguir, una completa educación en la fe. Primero, que la catequesis debe incorporar viva y activamente al cristiano en la vida de su comunidad. Entonces no es solamente lecciones teóricas, hay que integrarse vivamente en la comunidad. ¿De qué manera? Pues de la manera de cada uno, de la posibilidad de cada uno, ¿no? Nosotros como laicos comprometidos, pues estamos insertos de alguna manera en la comunidad, porque estamos evangelizando de alguna manera. Recordemos que somos evangelizadores desde el hogar. Ahí hay que comenzar la catequesis y la vivencia de la fe. La experiencia comunitaria, la iglesia doméstica que ha hablado el Papa en estos momentos en que no podemos hacer iglesia, comunidad, parroquia, sino que en la familia pues hacer comunidad cristiana, ¿verdad? Segundo, pues que la catequesis debe formar esa vivencia litúrgica también a la par del conocimiento de la fe. ¿Para qué? Para que aprendamos a celebrar nuestra fe. Entonces, formar parte de la vivencia de la liturgia. Tercer aspecto, que hay que buscar los frutos de catequesis adecuados a la etapa del desarrollo cristiano de cada persona. Entonces hay que buscar cómo la persona en su nivel
de formación y de responsabilidad y de compromiso, pues ella se pueda desarrollar de alguna manera, pues como persona dentro del ámbito de la fe. Repito, para que lo comprendamos bien, debemos de buscar cómo nuestros destinatarios vayan buscando la posibilidad de dar fruto de alguna manera en su experiencia de la fe, en la parte teórica, en la parte celebrativa, ¿verdad? Y que la pueda ir desarrollando poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, por un lado, Cristo no quiere, por otro lado, que nosotros nos mantengamos solamente alimentándonos, ¿verdad? Sino que inmediatamente que comencemos nuestro proceso de discipulado, también iniciemos paralelamente nuestro proceso, nuestra labor pastoral, nuestra misión, ¿verdad? Discípulos misioneros, recuerden esa palabra. Cuarto, la catequesis debe educar la fe atendiendo a todas las facultades de la persona. ¿Cómo explicar esto de alguna manera? Pues que nosotros tenemos que llegarle a cada destinatario. Por eso la iglesia sabia, ¿verdad? Y madre de los cristianos, ella dirige la catequesis, la formación, por edades. A los niños los conjuga pues en las catequesis de la iniciación cristiana, empezando la familia con el sacramento del bautismo, ¿verdad? Pues los sacramentos de la niñez, que es la primera comunión, la confirmación. En ese sentido, pues la iglesia adapta la formación de los niños al nivel que ellos puedan asumirlas conforme a sus facultades, al desarrollo de su mente, al desarrollo cognoscitivo que tienen los niños, ¿verdad? Pero también la iglesia atiende a los adultos y los convoca a vivir en comunidades parroquiales para que desde ahí reciban la catequesis. Un ejemplo interesante, con todos sus defectos, si ustedes quieren, es la experiencia catecumenal. Las comunidades catecumenales tienen un proceso de catequesis permanente, una catequesis para adultos adaptada al nivel de las personas, pues, ¿verdad? Porque la catequesis para niños es para niños, la catequesis para adultos tiene que ser distinta para que el adulto, con sus propias facultades ya desarrolladas, pues comprenda, viva y celebre pues la fe, esa fe que está conociendo. Otra consecuencia de estos principios catequísticos para conseguir la total educación en la fe es que esta catequesis debe de llevar a consecuencias prácticas en la vida del cristiano. O sea que tenemos que aprender no solamente lo teórico, sino hacerlo vida. Eso significa llevar la catequesis a formas prácticas, ¿verdad? A consecuencias prácticas, dice el documento. Esto significa pues que tenemos que nosotros inducir a que las personas, nuestros destinatarios, no solamente se aprendan la lección, aprendan las cosas de la fe, no solamente aprendan a conocer al Señor, sino que lo vivan primero en ellos, ¿no? Que pongan en práctica. Por ejemplo, los mandamientos, enseñarles a no caer en pecado, pues eso significa estar un poco conectado y asumiendo pues lo que te pide, ¿no? La formación cristiana. Recordemos que toda la formación cristiana en el aspecto moral son ciencias normativas. ¿Por qué? Porque te dan normas para comportarte, para tu comportamiento. Es importante que también nosotros en una de las clases veamos un poco la moral cristiana, porque a través de la moral nosotros recibimos en la teología la formación teórica,
y en la teología moral recibimos un poco la vivencia que debemos de tener para cumplir pues todos estos mandatos que nos da el Señor. No como una ley obligatoria, sino como un mandato de amor, porque lo que quiere el Señor es dirigirnos, conducirnos, transformarnos y al final pues salvarnos, porque esa es la meta, ¿verdad? La salvación de todos. Entonces llevar la catequesis a consecuencias prácticas, que todo el mundo comprenda que lo que está aprendiendo tiene que vivirlo. Y por supuesto pues celebrarlo, porque ya decíamos en las anteriores reflexiones que tenemos que celebrar la fe en la liturgia. Otro elemento de estos principios fundamentales de la catequesis es que la catequesis debe lograr más bien la autoconvicción de la fe. ¿En qué sentido decimos autoconvicción? Que nosotros tenemos que ser generosos con la revelación y la doctrina que se nos transmite. Ser dóciles, ¿en qué sentido? En que y generosos, dóciles y generosos en el sentido de que nosotros tenemos obligación de aceptar un asentimiento de la fe, una aceptación de la fe, porque sabemos que la doctrina que la iglesia nos quiere transmitir es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evangelizando, estamos catequizando, estamos instruyendo a las personas en las verdades reveladas por Dios, y tenemos que tener la convicción de que Dios es la verdad pura. Ya lo decía Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también otra cosa que nos enseñaban a nosotros mismos en el catecismo es que nos decían que Dios no nos puede engañar, no se puede engañar a sí mismo y no nos puede engañar a nosotros. Él lo que nos transmite es la verdad. Entonces tenemos una convicción, también tenemos una obligación y también tenemos una generosidad para aceptar la fe que se nos revela. La catequesis debe favorecer la promoción humana del catecúmeno también, ¿verdad? Recuerden el sentido amplio de la palabra catecúmeno, no de los grupos catecumenales de la parroquia. Esos son nuevos grupos catecumenales. Estamos hablando del catecumenado tradicional de la iglesia. Entonces, aceptar la fe, por un lado, generosamente, como una respuesta de amor a esa revelación, porque Dios nos quiere revelar la verdad de la salvación. Dios no se puede engañar y no nos puede engañar. Él es la verdad pura, y también nos invita a que una vez que nosotros vivamos, primero conozcamos, después vivamos la fe y después la celebremos, también en la pastoral, en la misión, trabajemos para favorecer la promoción humana de los niños, jóvenes, adultos, etcétera, que son los destinatarios de la catequesis. Tenemos que conducirlos, en primer lugar, a que valoren su dignidad humana. El ser humano vale mucho para Dios, que Dios fue capaz de derramar su sangre por todos nosotros. Entonces, promover esos valores humanos, por eso hablábamos, ¿verdad?, de los elementos fundamentales de la catequesis, que no debe de perder de vista la perspectiva antropológica, y la perspectiva teológica significa la parte humana, que nosotros tenemos que ayudar a que la persona aprenda a valorarse a sí misma. Porque lo vemos incluso en los cristianos, en la experiencia cotidiana de la iglesia. Mucha gente no comulga porque tiene prejuicios y se consideran indignos. Yo creo que hay que recuperar esa dignidad,
Porque si nosotros no hemos cometido un pecado mortal, que el pecado mortal sí es grave, por supuesto allí tenemos que resguardarnos en la comunión hasta que nos confesemos, pero sin embargo la gente con unos pecaditos tontos, veniales, ya no comulga. ¿Por qué? Porque tienen unos falsos prejuicios, una minusvaloración de su persona, de su fe, de su pertenencia a la iglesia, de su condición de hijo de Dios. Entonces la persona se siente menos valorada, subvalorada a sí misma. Uno tiene ese concepto de que somos lo peor, somos basura, no servimos para nada. Sin embargo, no es cierto, nosotros valemos mucho ante Dios. Y a partir de esa promoción humana, es de donde nace. Fíjense ustedes, desde la misma catequesis de la niñez y la adolescencia, ahí nace esa doctrina del magisterio social, la doctrina de la iglesia sobre la condición del ser humano como sociedad. Repito, nosotros tenemos dos elementos, ¿verdad?, en la fe: una fe individual, personal, pero también la experiencia del hombre no es solamente individual, sino que la experiencia del hombre es social. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad y tenemos que trabajar por el bien común de la comunidad. Eso significa pues un poco el aspecto social de la doctrina de la iglesia, el magisterio social. Repito, les vuelvo a decir lo que dijimos la vez pasada, que la iglesia, cuando habla de la promoción humana, de los valores humanos, de la dignidad humana y del derecho a la persona a vivir bien en este mundo, a denunciar las situaciones en que el ser humano es maltratado, creen que la iglesia se ha metido en política, pero ese es un grave error. Lo que la iglesia está haciendo es denunciando situaciones de pecado estructurales incluso, que hacen daño a la dignidad humana, porque el camino de la iglesia, decía el Vaticano II, es el hombre. Nosotros tenemos que velar entonces por la dignidad de la persona, y eso nace también incluso desde una responsabilidad nuestra del sacramento del bautismo. Cuando somos bautizados recibimos nosotros la fe, la esperanza y caridad, estas tres semillitas de estos valores, para que nosotros las hagamos crecer. Y desde la virtud de la esperanza nosotros tenemos la responsabilidad, en primer lugar, esperar la salvación de Dios, dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi. La esperanza de la salvación se llama ese documento. Sería bueno que lo leyeran. Spe Salvi del Papa Benedicto XVI, donde él habla que el magisterio social de la iglesia nace precisamente de la virtud de la esperanza, de esas tres virtudes teologales que nos regala el bautismo: fe, esperanza y caridad. Y que la esperanza nos invita, le repito, a dos actitudes. Una primera actitud es esperar la salvación de Dios, pero también construir un mundo más digno, construir la civilización del amor, dicen los papas, nuestros últimos 2, 3 papas. Eso significa velar por los que sufren, por los marginados, por los maltratados, por todas las situaciones que hacen perder la dignidad al ser humano. Muy bien. Número 3. De es un poco difícil estar separando capítulo 2, numeral 4, del numeral 4 al número 3. Es bien difícil, ¿verdad? Porque así están numerados en el folleto. Es ideal que lo tengan a mano, porque de esa manera comprenderán un poco todas esas subdivisiones que hace el documento. De todas maneras, permítame eliminar por el momento estos numerales y todas estas cosas. Vamos a ver otros principios.
principio dentro del cuarto acápite del segundo capítulo, de esos principios fundamentales, el cuarto es el principio catequístico para sistematizar correctamente el contenido de la catequesis. La palabra sistematizar quiere decir que lo hagamos de una manera sistemática, estándar, que se desarrolle poco a poco, de menor a mayor, etcétera, etcétera. Entonces, sistematizar correctamente el contenido. Primero, la catequesis debe usar equilibradamente las tres fuentes de la revelación. ¿Cuáles son las tres fuentes de la revelación? La Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Sistematizar esos elementos. Segundo, debe fundamentar sólidamente la fe. Fundamentar significa que le dé textos donde sale eso, ¿verdad? Que no es invento del catequista, ni del predicador, ni del evangelizador, sino fundamentarlo, quiere decir con textos de la Sagrada Escritura, con textos de la tradición de los santos padres apostólicos, etcétera, y también del magisterio de la Iglesia, pues porque el magisterio de la Iglesia es una de las fuentes de la revelación. Entonces, sustentar, más que fundamentar, sustentar con textos del magisterio, citas de los concilios y de los papas, pero también de la Sagrada Escritura, de una manera sólida para que la fe no nazca del aire, sino que ahí están las pruebas donde se contiene todo esto en la fuente de la revelación, esto que se transmite, ¿verdad? Por otro lado, también debe equilibrar la presentación de todas las áreas fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuáles son las áreas fundamentales de la vida cristiana? La familia, la educación, el trabajo, la escuela, todas las áreas fundamentales de la vida cristiana, ¿no? El deporte, la cultura, el arte, la ciencia, la economía, la misma política, todos estos son elementos de las áreas fundamentales del ser humano, porque el hombre vive inserto en una sociedad. El hombre participa, el ser humano participa en todas estas áreas fundamentales de su vida. De una manera cristiana, tienes que vivir estas áreas fundamentales de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, saber equilibrar la presentación, pues, de todas estas áreas de la vida cristiana. Otro elemento para sistematizar los contenidos de la catequesis es que el mensaje debe aparecer de una manera cristocéntrico y de una manera trinitario, el mensaje, ¿verdad? Esto significa que nunca debemos de sacar ese elemento primordial, fundamental y sine qua non, pues, porque lo que queremos transmitir es a la Santísima Trinidad y a Jesucristo. Jesucristo, Redentor del hombre, esa es la gran verdad que Dios nos vino a revelar. Que Él nos ama tanto y que nos ha mandado a su Hijo para que fuéramos salvados. Primero redimidos y después salvados. Si no entienden esas dos palabras, pregúntenme la verdad, porque valdría la pena que estuvieran claros. Cristo nos vino a redimir y nos vino a salvar. ¿Estamos claros? ¿Qué significa eso? Eso significa que primero vino a pagar el precio de la deuda para sacarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros, por Cristo que nos redimió, ya somos libres del pecado. Ya el maligno no puede esclavizarnos con el pecado. Ya somos libres. Y siendo libres, trabajar junto a Cristo para lograr la salvación. Esas son las dos diferencias, ¿verdad? De la redención y de la salvación.
Redimido quiere decir que se viene a pagar la deuda. Es como un artículo que tengamos empeñado, vamos a la casa de empeños, pagamos el valor que hay que pagar y ya liberamos nuestro objeto, nuestro tesoro, nuestro oro, lo que sea que hayamos empeñado, ¿verdad? Eso es redimir. Ya fuimos puestos en el reino de los hijos de Dios, ya somos hijos de la luz, ya no somos esclavos del pecado, ya Cristo pagó con su muerte el precio de nuestra esclavitud y por eso ya somos libres. Pero todavía no estamos salvados, estamos liberados de la esclavitud del pecado. Ahora nos toca a nosotros, junto a Cristo, trabajar con Él nuestra salvación. Redención y salvación entonces son dos cosas que debemos de tener claras para que el mensaje de la catequesis, el mensaje de la evangelización, el mensaje de la predicación sea cristocéntrico. Es Cristo el centro. Así como todo Cristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Jesucristo Eucaristía, en su presencia real, Jesucristo en toda su presencia en la liturgia. Recuerden cómo está Cristo presente en la liturgia, está en su palabra, está en el ministro que celebra, está en la asamblea que se reúne, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y estoy yo, y también Cristo que está presente en el sacramento. También su presencia, decíamos, ¿verdad? En nosotros hace que nosotros vivamos ya no como hijos de las tinieblas, sino como hijos de la luz, y así trabajar la salvación. En ese sentido, pues la catequesis, la evangelización, la transmisión de la fe es cristocéntrica. Jesucristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Tenemos que nacer de Él y tenemos que concluir nuestra labor evangelizadora, misionera y catequística en Él. Por eso la insistencia de que todos los evangelizados, todos los catequizados, deben terminar su labor, su estudio, su formación a los pies de Jesucristo. Pero no solamente ahí, aquí ya estoy, a ver, dame lo que me vas a dar y nos vemos y me voy. No, sino que quedarse en una relación íntima y permanente con Cristo, porque Él es el centro. El mensaje de la catequesis debe aparecer totalmente cristocéntrico y totalmente trinitario. Tenemos que enseñarle a nuestros destinatarios el amor de Dios, el amor al Padre, el amor al Hijo, el amor al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el gran desconocido y casi nadie lo invoca y casi nadie platica con el Espíritu Santo, así como platicamos con el Hijo, así como platicamos con nuestro Padre Dios. Tenemos que platicar también con nuestro Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En la clase del misterio de Dios, ahí se habla mucho de las 3 personas divinas, que es bien linda esa clase. Ya los mayores, ustedes ya recibieron esa clase conmigo y saben que es hermosísimo, pues, la reflexión sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la procedencia, las visiones que tienen las 3 divinas personas, ad intra y ad extra de la Trinidad. Muy bien, entonces ese debe ser el mensaje de la catequesis, de la evangelización, de la predicación. Cristocéntrico totalmente, por supuesto, sin dejar fuera la experiencia y el testimonio de los santos, ¿verdad? Y de la Santísima Virgen María, que todos ellos nos acompañan en este camino hacia la salvación. Ya fuimos redimidos, ahora vamos camino hacia la salvación. Con Cristo, en Dios y con toda la inmensa, ¿cómo decirle? De todos los santos, la inmensa muchedumbre de todos los santos que nos acompañan en este caminar para que lleguemos al cielo. Esa es la meta.
También en estos principios catequísticos, para que podamos correctamente sistematizar los contenidos, debe presentarse esta sistematización del mensaje de Jesucristo basado en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Eso significa que nosotros tenemos que ir poco a poco, eh, eh, como guía, podríamos usar el símbolo de los apóstoles para ir enseñándole a nuestros destinatarios, pues, todos los contenidos básicos de la fe. Y eso es el credo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el credo, la iglesia y los otros dogmas, ¿verdad?, que están contenidos en el credo. Muy bien. Sigamos en un cuarto elemento del capítulo 2. Perdón, es que es un enredo esto. El capítulo 2 tiene 6 apartados. Estamos en el apartado número 4, que son los fundamentos principales de la catequesis. ¿Verdad? Vimos un principio para sistematizar la catequesis. Ahora vamos a ver los principios para lograr una catequesis eficaz. ¿Cómo vamos a lograr que la catequesis sea eficaz? La evangelización sea eficaz. La predicación sea eficaz. ¿Cómo lo vamos a hacer? La catequesis participativa es la más eficaz. ¿Cómo es esta metodología participativa en las clases de catequesis, de formación, de estudio, de evangelización? Es donde todos participan. Participativa quiere decir que todos participen. Y de esa manera es más eficaz. Claro que a través de estos audios es un poco difícil, ¿verdad?, ejercer esa metodología participativa de la enseñanza, pero de alguna manera yo siempre les he dicho y estoy abierto a que después de cada catequesis que ustedes escuchen, hagan sus comentarios, hablen, digan, expongan, pregunten, hablen sus inquietudes, no se queden con todo lo que puedan aprender a través del audio, sino que también ustedes enriquezcanlo. Ese es un elemento que creo que nos ha estado haciendo falta, que si bien es cierto, hemos puesto los viernes para tener un coloquio entre todos, pienso que este viernes deberíamos hacerlo ya, este viernes próximo, hacer ese encuentro para que la enseñanza, el aprendizaje de ustedes y el método para transmitir todos estos valores de la fe sean más eficaces en una metodología participativa. En las clases anteriores sí lo hemos hecho, es muy enriquecedor, se aclaran muchas dudas, pero también hay cosas que no entendemos que tenemos que cuestionarlas para que no nos quede la duda, sino que salgamos de la duda, de la incertidumbre y tengamos una convicción más firme de nuestra fe. Por eso es importante entonces en este principio catequístico, para lograr la eficacia de la transmisión de la fe, es la participación. Los invito a que participen. Yo sé que algunos me han expresado, no, es que a mí me da pena, no, es que yo no puedo, yo todavía no estoy ducho en este tema, entonces mejor no participo. Yo creo que todas las participaciones son valiosas, porque el que pregunta, aprender quiere. El que tiene dudas, si pregunta, sale de la duda. Y a lo mejor algún elemento nuevo puede nacer de esa participación que fortalezca pues la fe de todos nosotros, incluso la mía como profesor. Otro elemento pues para la eficacia de la catequesis, es la mejor catequesis, es la que relaciona el contenido de la fe con la experiencia del destinatario. O sea, es importante que ustedes, en este caso de esta clase de catequética, participen con su experiencia, cuéntenos cómo
han vivido esta experiencia de la transmisión de la fe, cómo se han preparado, cómo es su vida de fe. Todos esos elementos ayudan porque analizamos y realizamos incluso entre todos un examen de conciencia para ver si lo estamos haciendo bien todos. Porque tenemos que reconocer nuestra debilidad para fortalecerla y así ir creciendo como discípulo primero aprendiendo, pero también como misionero para poder transmitir la fe de una manera experiencial, con una experiencia hermosa, que eso ayuda mucho, el testimonio ayuda mucho. La buena catequesis educa la fe centrándose en lo básico, ¿verdad? Dice otro elemento para que sea eficaz. Ir a lo básico, no andar con muchos rodeos, no hablar de más, porque el que habla mucho termina enredándose. Entonces, la catequesis debe ser, el anuncio debe ser centralizado en lo básico. Como el querigma, Cristo murió por nosotros, está vivo y nos ama. Esos son tres elementos básicos del querigma, por ejemplo, ¿verdad? Y que te quiere salvar. Esos son elementos básicos. Así tiene que ser la catequesis. No andar con muchos rodeos. Hablando un poco de los libros de catecismo de la diócesis, hay muchas cosas que le meten que terminan siendo cansadas. ¿Para qué? Para lograr que la catequesis dure todo el año. Yo creo que hay que sistematizar un poco más esos catecismos. Y no solo para los niños, sino también para los adultos, porque de esa manera vamos buscando lo esencial, que conozcan lo verdaderamente necesario para lograr la santificación, la vida cristiana, la experiencia, la celebración de la fe. Todos esos elementos son importantes, pues, para que una educación en la fe sea clara y no te lleve a enredarte, ¿verdad? Otro elemento es que en la educación de la fe ayuda más a enseñar a caminar que mostrar la meta, ¿verdad? Aprender a vivir. Eso es, en síntesis, aprender a vivir la fe. Tenemos que enseñarle, porque acuérdense ustedes que la fe se aprende, se vive y se celebra. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aprender a vivir la fe. O sea, aprender a vivir con Cristo, aprender a vivir como cristiano. Todo eso es este elemento que te dice que tenemos que enseñarle a nuestro destinatario a caminar con Cristo. Sabemos cuál es la meta, que es la salvación, pero la salvación está al final de nuestra vida. Entonces, enseñarles a caminar en la fe, a ir renunciando al pecado, a ir dejando los malos hábitos. Todo eso es enseñar a caminar a los que estamos evangelizando, a los que estamos catequizando. La catequesis necesita equilibrar la inducción con la deducción. Este es un lenguaje técnico de la catequesis y de la pedagogía, que te quiere decir sencillamente que tenés que inducir, tenés que encaminar para que los destinatarios, los niños catequizados, los jóvenes catequizados, los adultos catequizados, una vez guiados, inducidos quiere decir guiados, una vez que tú los guías, ellos saquen su propia conclusión. Eso significa inducirlos para que ellos tengan su propia deducción. Inducción y deducción es eso, que nosotros los dirigimos, los guiamos, los llevamos de la mano, eso es inducirlos, para que ellos saquen su propia conclusión, para que ellos saquen su propia determinación, para que ellos saquen su propia conclusión y su propia convicción, que estén convencidos por sí mismos de lo que han aprendido, de lo que se les ha guiado para que vivieran y celebraran.
y lo hicieran propio en su vida, ¿verdad? Entonces, toda catequesis debe motivar, debe facilitar la memorización, debe adaptarse al destinatario. Son tres elementos también que hay que tenerlo en la catequesis. En un elemento como un principio básico pues, de la catequesis para que sea eficaz. Motivar. La motivación no debe dejarse nunca de hacer. Motivar, animar, mucha animación, mucha motivación. También facilitar la memorización. Por supuesto que nosotros en la catequesis de adultos más o menos ya tenemos claro todos los elementos de la revelación y traerlos a la memoria es una función nuestra, una responsabilidad nuestra, una tarea nuestra que no se nos olvide y también adaptarse, pues, ¿verdad?, a las diferentes condiciones de las personas que nos escuchan. Adaptarlo al destinatario significa eso. Muy bien. Principios para una correcta visión del destinatario. Nosotros tenemos que tener una correcta visión de a quienes vamos a evangelizar. En primer lugar, el catequista, el evangelizador, el predicador debe descubrir las raíces culturales de sus destinatarios. No es lo mismo hablarle a un grupo de familias humildes o niños humildes que hablarle a un grupo de los grupos parroquiales donde hay ingenieros, doctores, médicos, contadores, etcétera, etcétera. Es distinto los niveles culturales, ¿verdad? Entonces tenemos que aprenderlo, tenemos que saberlo, porque esa ha sido una de las grandes fallas que tienen, por ejemplo, los grupos parroquiales. Los grupos parroquiales, hay un problema tremendo en los grupos parroquiales. Miren que, por un lado, el sacerdote quiere que todos los años se esté cambiando al coordinador. Por otro lado, los grupos parroquiales se han convertido en reuniones sociales. Vayan a una reunión social. Miguel les puede contar la experiencia de estas pastorales familiares, etcétera, que al final terminan en unas reuniones sociales. Ejemplo. Los grupos, por supuesto, tienen su organización interna. Tienen un tesorero, tienen un coordinador, un secretario, dos, tres cositas así, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el dinero que se recoge? Al final del año hacen una fiesta y se comen todo el dinero. Yo creo que el dinero de las colectas de los grupos parroquiales no es para comérselo. El dinero que se recoge en los grupos parroquiales, en las asociaciones de laicos, es para hacer obras de caridad, no para comérselo ustedes mismos. Ese ha sido un grave error que tienen todos los grupos parroquiales. Claro, al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo empieza a dar más reales porque dicen, al fin de año todo eso lo comemos. Y eso está mal hecho. Eso no tiene ninguna función en el servicio pastoral que presta esa comunidad parroquial. No sirve. La colecta no sirve para nada, eso es solo para comérsela, en vez de hacer una buena obra de caridad, aunque sea una vez al año, como les digo yo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver, analizar todo el bagaje cultural que tienen estos grupos, y por eso es importante esa cambiadera de coordinadores. No es buena. Sí hay que cambiarla, pero con discernimiento y no anualmente. Con discernimiento, ¿por qué? Porque el grupo tiene que pensar en un coordinador que sepa guiarlos a ir profundizando en su conocimiento teológico,
cristiano, religioso, espiritual, eh, litúrgico, todos esos conocimientos que deben de tener todos los cristianos. Claro, se dedican a... Miren lo que son las reuniones de las pastorales de la parroquia. Se lee el Evangelio, se medita el Evangelio y se hablan cosas de no sé qué, de trabajo, de organización de la, de la kermés. Son cosas tan superficiales que pierden el tiempo. Yo estoy claro que la lectura diaria del Evangelio es válida, pero no hay ni un periodo. Miren ustedes, no hay ni un periodo de formación y ni tiene un periodo de un retiro espiritual al menos una vez al año, que deberían ser los elementos básicos para los grupos parroquiales, para las asociaciones de laicos. Sin embargo, esos grupitos tristemente pobres en espiritualidad porque ponen unos coordinadores que no saben nada, con perdón de los coordinadores de los grupos. Entonces es triste, pues, para una persona que quiere evangelizar un grupo parroquial. A mí me han invitado a darles charlas a los grupos parroquiales. Se los he expresado, se los he dicho, que los grupos de oración, los grupos parroquiales no son para todos esos que están haciendo ahorita. Pero es difícil, pues, porque es difícil hacer entender a la gente. Entonces, ese es un elemento que el predicador, el catequista, el laico comprometido que evangeliza, tiene que tener claro cuáles son esas raíces culturales de sus destinatarios. Miren qué importante, pues, y nadie lo toma en cuenta. Asimismo, los catequistas de los niños tienen que... Yo creo que sí hacen un buen trabajo los jóvenes de la catequesis porque separan a los niños, ¿verdad?, por edades, y eso es una cosa bonita, porque le van enseñando al nivel de su capacidad por su edad a ir conociendo un poquito cada vez el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor a los santos, el amor a la Virgen, etcétera, etcétera. Es muy necesario, por lo tanto, tomar las previsiones necesarias porque vivimos en una etapa de transición cultural. Ese es otro elemento que debemos de tener claro. Ahorita estamos en una etapa de transición cultural. Pero ¿cómo? Me podían preguntar a ustedes. Miren, hace 30, 40 años la cultura religiosa de los grupos parroquiales era otra cosa. Ahorita es un desastre toda la influencia que tenemos de los medios de comunicación, de la imposición de unas culturas extrañas. Miren cómo ha hecho daño en los grupos parroquiales, por ejemplo, las ideologías. Todas esas ideologías modernas que tenemos ahorita, ideologías políticas, ideología de esos lobby gay, todas esas ideologías nuevas que son foráneas, que vienen de afuera, que vienen a destruir nuestra cultura cristiana. Eso ha incidido de una manera tal de que la misma experiencia familiar ha cambiado mucho. Ahora el papá y la mamá le tienen miedo al hijo de imponerle algunas cosas porque la misma influencia de los medios de comunicación han hecho que los jóvenes sean más rebeldes que antes. Entonces hay que estar prevenidos contra todo eso, dice este principio, para tener una correcta visión de los destinatarios. Ver que vivimos en una etapa de transición cultural. El catequista, el predicador, el evangelizador debe buscar la atención personalizada de sus destinatarios. Es otra cosa que no se hace. Atenderlos personalmente a cada uno. Porque aparte de la predicación que se hace del grupo, también hay que atender a las necesidades personales de cada uno de los miembros destinatarios de los grupos, de las escuelas, etcétera, etcétera. Hay que dar prioridad a las personas.
sobre la organización y sobre los instrumentos. Hay que buscar objetivos profundos y actualizar constantemente las metas intermedias que nos podemos proponer, y los mismos programas de catequesis también hay que estarlos actualizando constantemente. El predicador, el evangelizador, el misionero, el catequista necesitan actualizarse constantemente para comprender y adaptarse mejor a sus destinatarios. Es otro elemento que no se da. Ponen a cualquiera, como les repito, de coordinador de un grupo que no sabe ni siquiera cómo leer la Biblia. Y hay que estarse actualizando en los conocimientos. El que quiere enseñar, que primero aprenda. Repito lo que siempre he dicho. Si quieres ir a hacer un trabajo pastoral en tu iglesia, en tu parroquia, primero anda a formarte, porque si no, no va a servir lo que vas a ir a hablar a tu grupo destinatario. Tienes que actualizarte permanentemente. Por eso, la catequesis, para finalizar, necesita otro elemento. La catequesis debe ser misionera. Fíjense que es una cosa que está al margen, al final de estos elementos básicos, pero es una de las más importantes. ¿Por qué razón? Porque aquí no se hace misión. En ningún lado he visto que se hace misión con la catequesis, con la evangelización. Porque ¿cuál es la misión que se hace en la parroquia? Y los domingos, y casa por casa, una, dos casas. Al cuarto, quinto domingo ya estás cansado, te aburriste y dices, ay no, ya no sigo. La misión es permanente. Y hacer misión, por ejemplo, a los jóvenes de la catequesis, no solamente ir a sentarse al colegio y esperar que lleguen los niños a matricularse, sino que deben de salir a buscar niños a los lugares más marginados, como dice el Papa Francisco, a las periferias. Eso no se hace. ¿Cuáles son las periferias de la fe? Por ejemplo, los colegios públicos. Yo me tengo mi temor de que la mayoría de los jóvenes que estudian en los colegios públicos, ninguno está confirmado. ¿Por qué? Porque la catequesis no ha hecho misión en los colegios públicos. Solo van a los colegios privados, los colegios católicos y a la gente que llega a la parroquia. Es una catequesis de escritorio la que hacemos. Es importante pensar en esto. Miren, se los dejo como punto final de este tema. La catequesis debe ser misionera. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.